Veremos qué sucedió con los restos de Voltaire. Hablaremos de Voltaire, ¿no? Hemos consultado algunos libros, entre ellos Trayectos póstumos del doctor Omar López Mato, que ahora me ha enviado hace poco su último libro, que es parecido en su objeto de interés, que es la muerte. El doctor Omar López Mato, y casualmente ha escrito sobre la muerte 2 libros. Estaba pensando, y por eso la torpeza del discurso, en un verso citado por ahí, a ver si me lo acuerdo. Era un verso para descalificar a un cirujano. Estoy pensando quién es el autor, pero no importa. El cirujano se llamaba Mata, el doctor Mata. Y el verso decía esto: vive en esta vecindad un cirujano poeta, que al pie de cada receta pone mata. Y es verdad. Bueno, en abril de 1791, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente decidió enterrar a los hombres que habían sido partícipes de algún modo de la caída de la monarquía en un lugar solemne. Para eso se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva, que por otra parte me parece recordar que es la patrona de París. El primer santo laico fue Mirabeau. Uy, qué lindo Mirabeau. Hemos hablado de Mirabeau y su enfermedad. Después dígame, pregúnteme qué enfermedad tenía Mirabeau. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado de aquel paraíso, cayó en desgracia, y sus restos fueron a parar al cementerio de Clamart. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue expulsado del panteón que había ayudado a crear, pobre Marat. El vaivén de los políticos también movilizaba a los muertos. Pasados estos inconvenientes iniciales, habitar, disculpe, he leído mal, me voy a retirar. Habitar el panteón fue el mayor honor con que el pueblo festejaba a sus ilustres finados. Hasta el panteón llegaron Rousseau, pero después Víctor Hugo, pero Jean Jaurès, Voltaire, bueno. Pero la llegada de Voltaire al panteón fue escandalosa. Después de su peregrinar por cárceles y exilios, el prestigio de Voltaire parecía que crecía cuanto más se lo prohibía. Su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. A los 66 años, Voltaire decidió asentarse en el sentido de vivir allí, ¿no? En Ferney, un pueblo que queda a pocos kilómetros de la frontera suiza. De este modo, si acaso sucedía que los nuevos escritos irritaban a las autoridades, se las podía tomar inmediatamente, podía abandonar el país en menos que un gallo canta. Pero a esa edad Voltaire ya no estaba para acrobacias políticas y dicen que allí se dedicó a envejecer. Voy a envejecer un rato. Voltaire era enemigo no solo de la monarquía, sino también de la Iglesia. Tenía incluso un cuidado para no ofender, que era ofensivo. Eludía el insulto de un modo tal que resultaba todavía más irritante que el insulto mismo. Sobre todo porque no había manera de hacer caer sobre él el peso de la ley. El caso es que en 1788, a los 84 años, viajó a París nuevamente y se enfermó. Murió el 30 de mayo de ese mismo año de 1788. Murió en la casa de un amigo, el marqués de La Villette, que de pronto se encontró con un problema. Aunque Voltaire había ofendido mucho a las autoridades eclesiásticas, había pedido que se le diera sepultura cristiana. Poco antes de morir había dicho que no eran tiempos para hacerse enemigos. El problema era que el marqués de La Villette no sabía cómo cumplir con los últimos deseos de su amigo, porque aunque no había sido excomulgado, el obispo de París había comunicado que no permitiría el entierro de Voltaire en Campos Santos. Entonces el marqués y algunos familiares trataron de cambiar la disposición del obispo, pero todo fue en vano. El tipo decía, no señor. Entonces los sobrinos de Voltaire y algunos familiares
sin decir que Voltaire había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, allí donde el filósofo ya tenía todo preparado. Y se dispusieron a enterrarlos allí en Ferney antes de que la iglesia lo prohibiera, adelantarse a la prohibición. Lo subieron a un carruaje, lo sentaron como si estuviera vivo. Incluso los admiradores que solían agolparse frente a su casa pensaron que Voltaire regresaba a su hogar, ¿no? Lo vieron ahí. Pero en realidad Voltaire no partía entero, porque alguien expresó su deseo, el marqués mismo de la Villette, creo, de atesorar el cerebro del gran pensador. No hubo oposición por parte de los sobrinos de Voltaire. Era un boticario amigo que pidió el cerebro, no me acuerdo. Pero cuando oyó que alguien se había quedado con el cerebro, el dueño de la casa donde murió Voltaire, el marqués de la Villette, reclamó el corazón. Dice, después de todo yo era su amigo. Y los sobrinos también se lo dieron. Es decir, que Voltaire venía en el coche, pasando por vivo, pero le faltaban el corazón y el cerebro. El caso es que a último momento tuvieron que cambiar el recorrido y el coche cambió de recorrido y no fue a Ferney sino a Cirey, donde un abad amigo tenía jurisdicción. Y allí Voltaire fue sepultado secretamente y por la noche en la iglesia del lugar. Muy bien, ya se habían rezado como 6 misas por su alma cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Un sobrino le mintió al funcionario y le dijo que ya era demasiado tarde porque ya lo habían enterrado y lo habían enterrado bajo cal viva. Así que... Y el obispo de París se conformó entonces con prohibir misas, que no le hicieran misas, ni rezaran, ni hubiera ningún monumento en memoria del impío pensador.